El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, fue bendecido con un conocimiento extraordinario del Sagrado Corán y una capacidad extraordinaria para interpretar los varios versículos del Sagrado Corán también. Hay un versículo del Sagrado Corán donde Allah dice: "Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat". No miran entonces al camello cómo ha sido creado. Este versículo también se recita casi todos los viernes, durante o después del sermón del viernes. Forma parte de Surah Al-A'la, que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recitaba casi todos los viernes de su vida. En este versículo, el Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, dio un mensaje sobre cómo la comunidad de los creyentes, los musulmanes, pueden avanzar. Y explicó que la única forma que pueden avanzar es cuando generan el concepto de obediencia a un líder en ellos. El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, dijo: hay un versículo en el Sagrado Corán: "Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat". No miran entonces el camello cómo ha sido creado. Luego dijo: este versículo es muy útil para explicar la filosofía de la profecía y el liderazgo espiritual. En árabe hay unas 1000 palabras para camello. ¿Cuál es entonces el secreto de utilizar la palabra ibil, aquí en el versículo, para camello? Las palabras de este versículo también podrían haber sido il al-jamal. El sentido común parece ser que la palabra jamal se utiliza para un camello, mientras que la palabra ibil es un sustantivo colectivo. Entonces sería más común utilizar la palabra jamal. Si Allah ha elegido una palabra no tan común en este versículo, deberíamos de pensar por qué. El Mesías prometido dijo en este versículo: el propósito de Allah Todopoderoso es mostrar el modo en que este animal convive socialmente en armonía colectiva. Este sentido más profundo no se transmite en la palabra jamal, que se refiere a un camello individual. Por esta razón, Allah el Exaltado prefirió la palabra ibil en este contexto. Luego dijo: los camellos poseen una naturaleza por la que siguen y obedecen. Basta con observar cómo los camellos se mueven en una larga fila y cómo caminan de una manera y a una velocidad determinadas detrás del camello que va delante. El camello que va al frente de la fila como líder y guía es el más experimentado y familiarizado con la ruta. Además, todos los camellos caminan uno detrás de otro al mismo paso. Ninguno de ellos siente codicia en su corazón por caminar hombro con hombro con el que va delante, como ocurre con los caballos y otros animales. Es decir, un fenómeno establecido que se observa en la naturaleza del camello es que sigue a su líder. Allah el Exaltado afirma: "Afala yanzuruna ila al-ibil". No miran entonces el camello. Al pronunciar estas palabras, Dios Todopoderoso alude al estado general y colectivo de los camellos cuando avanzan en una forma de fila. Del mismo modo, se necesita un líder para salvaguardar socialmente a la humanidad y mantener la unidad. También hay que tener en cuenta que los camellos se disponen en esta formación de línea cuando están de viaje. Así, en el viaje de la vida, si no hubiera un líder, el hombre se desviaría y sería conducido a la ruina. Además, un camello lleva una carga inmensa y puede caminar largas distancias. Es una lección para que desarrollemos la paciencia y la tolerancia. Otra cualidad del camello es que en los viajes largos guarda una reserva de agua
suficiente para muchos días y no se descuida. Así pues, el creyente debe estar siempre preparado y atento a su propio viaje, y la mejor provisión es la rectitud, como Allah dice en el Corán, فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Sin duda, la mejor provisión es la justicia. La palabra, dice el Mesías prometido, la palabra yanzuruna, miran, que se traduce como ellos miran, demuestra que el hombre no se le ordena mirar a la manera de los niños. De hecho, con este ejemplo, se pretende darnos una lección de obediencia. En este caso, se ha demostrado la cohesión social y la unidad de los camellos que poseen la fuerza de seguir a un líder. Del mismo modo, es imperativo que el ser humano obedezca a su líder, porque incluso los camellos, creados para servir al hombre, poseen esta cualidad. Además, las palabras keifa julikat, cómo ha sido creado, hace referencia a la suma total de todos aquellos beneficios que se cosechan debido a la unidad colectiva presente en el camello. Entonces, podemos ver desde unas palabras desde unas palabras breves desde el Sagrado Corán, el Mesías prometido alayhi salatu wassalam fue guiado a estos tipos de interpretaciones, ¿no? ¿Cuántas cualidades tienen los camellos que son beneficiosos para nosotros en nuestro camino espiritual? Entonces, la lección aquí es que si queremos progresar como una comunidad, como una colectiva, como una unidad, individualmente también, Allah aquí nos está explicando que no se puede hacer sin seguir un líder vigente. Entonces tenemos el Corán, tenemos el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tenemos el Mesías prometido alayhi salatu wasalam, pero también necesitamos un guía, un líder actual que nos puede dirigir en la dirección correcta ante las nuevas situaciones que surgen. En el Sagrado Corán, Allah habla sobre la importancia, la necesidad, realmente la obligación de seguirle a Él y seguir a su mensajero. De hecho, en el versículo de Surah An-Nur que acabamos de escuchar, donde Allah habla sobre el establecimiento de Khilafat, solo un verso anterior de eso, Allah habla sobre la necesidad o la obligación de seguir a Allah, obedecer a Allah y obedecer a su mensajero. Allah dice, Qul ati'ullah wa ati'ur rasul, que obedezcan a Allah y que obedezcan también a su mensajero. El hecho es que la obediencia al mensajero después de su fallecimiento no se puede lograr sin el establecimiento de Khilafat. ¿Cómo podemos obedecer al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam realmente sin un sucesor suyo? De hecho, es decir, un sucesor suyo entre nosotros. El segundo califa, Hazrat Muslim Maud, en su comentario sobre este versículo del Sagrado Corán, escribió: la obediencia al mensajero que se menciona en este versículo no puede lograrse sin un califa, porque el propósito esencial de la obediencia al mensajero es reunir a todos en el vínculo de la unidad. Los compañeros solían realizar oraciones y los musulmanes de hoy también las realizan. Los compañeros realizaban el Hajj, el peregrinaje, y los musulmanes de hoy también lo realizan. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los compañeros y los musulmanes de hoy? La diferencia, dice Hazrat Muslim Maud, es que debido a estar sometidos a un sistema, el espíritu de obediencia entre los compañeros había alcanzado su máximo nivel, por lo que cada vez que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam les daba una orden, los compañeros la cumplían inmediatamente. Pero este espíritu de obediencia no está presente entre los musulmanes de hoy.
y no está presente porque no tiene algún líder entre ellos. Porque la esencia, dice Hazrat Musleh Maud, porque la esencia de la obediencia no puede alcanzarse sin un sistema. Así, cuando se establezca el califato, Khilafat, también se logrará la obediencia al mensajero. Entonces, la esencia importante del advenimiento de un profeta es que todos los creyentes se levantan y se sientan ante el orden y ante las instrucciones del califa o ante las instrucciones del profeta. Esto es la raíz de su poder, esto es la raíz de su progreso, que funcionan como un solo cuerpo. Pero sin la existencia de un profeta, sin la existencia de un califa, la comunidad no puede lograr eso. Cada persona tiene un pensamiento distinto y diferente y se separan en diferentes grupos. Entonces, la unidad y las bendiciones que vienen de la unidad solo se pueden lograr a través de la obediencia al califa verdadero después de un profeta. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam también hizo obligatorio no solo la obediencia hacia él, sino que la obediencia a su amir o a su califa o a su sucesor después de él. Entonces no es una cuestión de elección. Si una persona quiere, puede obedecer el califa o no, o una persona tal vez piensa que si soy un musulmán puedo seguir al Corán y seguir al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a mi manera y no requiero obedecer las instrucciones del califa del tiempo. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no permitió esto. En un dicho suyo en Bukhari digo: "Man ata'ani faqad ata Allah." El mensajero de Allah dijo: quien me obedezca a mí obedece a Allah. "Waman asani faqad asa Allah." Y quien me desobedezca a mí desobedece a Allah. "Waman ata'a amiri faqad ata'ani." Y quien obedezca al amir que yo designe me obedece a mí. "Waman asa amiri faqad asani." Y quien lo desobedezca a él me desobedece a mí. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estableció un vínculo entre la obediencia a él y la obediencia a Allah, y también estableció un vínculo entre la obediencia a su amir, la persona designada por él, y la obediencia a él. Entonces, si una persona desobedece el amir, el califa, la persona designada por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entonces también está en desobediencia al mensajero y por lo tanto está también en desobediencia a Allah. No debemos de pensar que el califa de un profeta sea como cualquier otra persona. No es como un presidente de algún país que pueda tener muchos fallos o muchos problemas en sus características. Hay muchos presidentes, muchos líderes alrededor del mundo que realmente no son buenas personas, que no tienen la capacidad realmente de dirigir a sus pueblos de la forma más justa y adecuada. Pero con el caso de un califa, Allah nos explica en el Sagrado Corán y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en sus dichos, y nuestra historia también nos demuestra que Allah elige la mejor persona para dirigir a la comunidad de los creyentes. No solo elige la mejor persona, sino que después de designar a esta persona, el califa de su mensajero también le da muchas facultades extras. Purifica a esta persona, acepta sus oraciones más que antes y le da todo lo necesario para que pueda dirigir una comunidad de los creyentes. El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, escribió sobre el rango y la posición espiritual de los califas, hablando acerca de Hazrat Abu Bakr Siddiq. Hazrat Abu Bakr fue el primer califa después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, acerca de él,
el Mesías prometido, alayhi salatu wasalam, explicó que no era como cualquier otra persona. No solo era un gobernante. Dijo, él, Abu Bakr, que Allah esté complacido con él, disfrutaba de la plenitud del conocimiento. Era de naturaleza mansa y compasiva. Vivió una vida vestida con el manto de la humildad y la modestia. El perdón, la bondad y la compasión eran sus señas de identidad. Se le reconocía por su frente luminosa. Estaba profundamente unido al santo profeta y su alma estaba unida al alma de lo mejor de la creación. Estaba rodeado de la misma luz que había sido otorgada a su maestro, el amado del Señor. Estaba envuelto por la luz del santo profeta y sus grandes bondades. Se distinguía de todas las demás personas en su comprensión del Corán y en su amor por el jefe de los mensajeros y el orgullo de la humanidad. Cuando se le manifestaron la vida del más allá y las sutilezas de la divinidad, abandonó todos los apegos mundanos y físicos y adquirió la complexión de su amado, renunciando a todos los objetivos en aras de aquel a quien buscaba. Desechó todas las impurezas mundanas, adoptó el color del único Señor verdadero y se entregó por completo a la voluntad del Señor de los mundos. Cuando el amor de Dios saturó su cuerpo y su alma, y su impacto y luz comenzaron a manifestarse en sus palabras, hechos y acciones, fue nombrado As-Siddiq. As-Siddiq era el título suyo, que significa el verdadero. Fue investido con un conocimiento fresco y profundo por el mejor de los otorgantes. La veracidad se convirtió en su naturaleza y características bien establecidas, y sus efectos se manifestaron en su acción y palabra, movimiento y descanso, cuerpo y alma. Era uno de aquellos a quienes el Señor de los cielos y de la tierra había concedido sus favores. No hay duda de que fue un modelo completo de las enseñanzas del santo profeta. Era un líder de los que son receptores de la gracia y la perfección, y había participado de las características de los profetas. Entonces no es cualquier persona. Luego el Mesías prometido dice, no consideres ninguna de estas afirmaciones como exageraciones, ni pienses que las digo porque estoy siendo parcial, o que estoy ignorando algunos defectos, o que los digo como una efusión de amor. El hecho es que estas palabras se basan en la verdad que el Señor de honor me ha revelado. Allah me reveló estas características de Hazrat Abu Bakr Siddiq. Era inherente a su naturaleza de Abu Bakr, que Allah esté complacido con él, que pusiera toda su confianza en su Señor y no le importaran los medios y recursos físicos. Era como la sombra de nuestro profeta y maestro, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él en todo. En cuanto a Siddiq, siempre estaba buscando la munificencia de Allah y mirando hacia el mensajero de Dios. Por lo tanto, era el más merecedor de las cualidades de la profecía y el más elegible para ser el sucesor del mejor de la humanidad. Era uno con su líder y siempre estaba de acuerdo con él. Era la manifestación de su maestro en toda su moral superior y en su conducta, y en el abandono de las asociaciones y los deseos del ego, tanto que no vaciló, ni siquiera cuando fue atacado por espadas y lanzas. Nunca vaciló ante ninguna calamidad, intimidación, culpa o vilipendio. La esencia de su alma era la honestidad, la pureza, la firmeza y la rectitud, de tal manera que aunque el mundo entero se volviera apóstata, a él no le importaría ni daría marcha atrás, sino que continuaría marchando hacia adelante. Entonces, estas fueron las características
del primer sucesor después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero también son las características de todos los demás sucesores también. Entonces, tener un califa que tenga estos tipos de características es una gran bendición por parte de Allah. Ninguna otra comunidad tiene líderes así. Cuando nosotros vemos alrededor de nosotros, vemos mullahs y clérigos de otros musulmanes que, como Azur dijo en el viernes pasado, están diciendo a sus seguidores que ni es necesario ofrecer las 5 oraciones diarias. Pero aquí, como el Mesías prometido alayhi salatu wassalam nos ha explicado, que el verdadero califa de un profeta es unido a él. Es como la sombra del profeta. Si el profeta ocupa algún rango, obviamente espiritual, el califa es más o menos el mismo nivel. Es un poco bajito a eso, obviamente, pero él refleja las características del profeta. Entonces, la existencia de un califa rectamente guiado es una bendición de Allah sobre la tierra. El califa es la persona más cercana a Allah en su tiempo. Entonces también sus oraciones tienen una aceptación extraordinaria. He hablado un poco sobre nuestras obligaciones hacia el califa del tiempo. Quiero compartir también un pasaje del segundo califa, Hazrat Muslim Maud, hablando sobre qué debería de ser el nivel de obediencia a un califa entre los creyentes. Entonces, Hazrat Muslim Maud dijo que el significado de califato, es que en el momento en que cualquier palabra sale de la boca del califa, todos los esquemas, todas las propuestas y todos los planes deben ser dejados de lado. Y debe entenderse que ahora el único esquema, propuesta y plan útil es el ordenado por el califa del tiempo. Hasta que no se cree este espíritu de comunidad, todos los discursos son vanos, todos los esquemas son inútiles y todos los planes están condenados al fracaso. Entonces, sin obediencia al califa, ningún plan puede progresar. Y esto es la esencia realmente de la fe. El Sagrado Corán, cuando habla de los verdaderos creyentes, dice que son personas que escuchan y obedecen. Ellos dicen que samena wa atana, esto es la esencia del Islam, el sometimiento ante la voluntad de Allah y la obediencia al mensajero del tiempo o a la persona designada por él. Entonces, hoy en día también, como mencioné, somos bendecidos de tener la oportunidad de mostrar este nivel de obediencia ante un califa designado por Allah.